Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda. El arquero. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballas. Pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped. Así como la paciencia fue una de las características fundamentales de San José de Calasanz, el famoso fundador de las escuelas pías, que más adelante se convertirán en los escolapios, hoy en Historias a la Redonda tenemos otro prototipo de paciencia, Andrés David Saldarriaga Cardona. Fue con su paciencia gestando sus procesos de paz, convivencia y tolerancia para construir un país mejor con la pelota, con Redonda. Portero insigne de Atlético Nacional. Hoy lo tenemos en Historias a la Redonda para que nos hable de su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol de nuestro país. Pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Andrés David Saldarriaga Cardona en nuestras Historias a la Redonda. En el terreno de juego de la vida, juguemos el partido de la convivencia. Una campaña de Historias a la Redonda. Mención de honor, Premio Shofar. Es tiempo de paz. Nuestro compromiso, prestar servicios con máximos niveles de calidad y con todos los beneficios y ventajas para nuestros clientes. Nuestra convicción, dar vía libre al progreso, generar bienestar, brindar la posibilidad de una mejor calidad de vida. Tejer el futuro de nuestras regiones, prestar más y mejores servicios en beneficio de todos. Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, el ser humano, nuestra mejor idea. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos, sin moverse de la meta. Aguarda solas, entre los tres palos su fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Andrés Saldarriaga, bienvenido a Historias a la Redonda. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, vamos a hablar de su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol de nuestro país desde una posición totalmente diferente, la posición de portero. Pero decíamos en la introducción que usted nace un 18 de septiembre de 1978 en la Clínica del Seguro Social en la ciudad de Medellín. Sí, señor. Ahí tuve la oportunidad de nacer. Y desde ese entonces me di cuenta a mis padres que desde muy niño siempre me inclinaba por la pelota y hoy es el fruto de todo eso. Sí, vamos a hacer partes por partes, como se dice por ahí, Andrés, y no hagamos unos saltos tan grandes y tal cosa. El hogar conformado por don Darío, un ingeniero, y doña Luz Elena, una ama de casa. ¿Qué valores se tejieron en el núcleo familiar como siendo usted el hombre mayor de la familia? No, lo que siempre le inculcan a uno los padres, el respeto, la disciplina, el siempre ser claro con las cosas, o sea que fueron unos valores que desde muy niños me los inculcaron y afortunadamente tuve esa educación que ellos conmigo. Y aquí en el barrio Carlos R. Restrepo, donde estamos haciendo precisamente esta nota con Andrés, transcurrió su infancia, su juventud y prácticamente su edad adulta. Sí, nosotros llegamos acá cuando yo tenía 4 o 5 años, o sea que toda mi vida la he transcurrido acá, un barrio muy tranquilo, donde el ambiente futbolero también se vivía, pero hace ya muchos años y en esos instantes
todavía gozamos de tener la posibilidad de vivir acá en Carlos R. Restrepo. Exactamente, aquí es un barrio futbolero en el sentido de que tenían una canchita muy pequeñita, se llamaba El Triángulo. ¿Jugó sus partiditos de pronto por allá o qué? Claro, esa canchista, aunque ya no existe, nos trae muy buenos recuerdos. Siempre íbamos a jugar allá por las noches o por las tardes y compartíamos mucho entre el grupo de amigos que teníamos. ¿Cómo qué grupo de amigos? Recuérdenos a algunos de ellos que hayan compartido de pronto sus pilatunas, entre comillas, en el fútbol. Acá en el barrio, por ejemplo, unos que les decían los mellizos, otro que se llamaba Tao, otro que le decían exótico. Hay muchos amigos del fútbol que compartíamos casi todos los días en el Triángulo o en los parques de acá de la unidad. Normalmente un hijo hereda el nombre del papá, don Darío en este caso, pero usted parece que no le heredó Andrés David. ¿Por qué Andrés David? Andrés David, tengo entendido que Andrés por cuestiones de mi papá y mi mamá y el David por el padrino. Tenía la opción de llamarme Andrés Felipe, creo que era, pero lo cambiaron por Andrés David, afortunadamente. Bueno, ya nos conocemos a Andrés David Saldarriaga Cardona. Andrés David, a propósito también entonces, esta niñez se transcurre en el barrio Carlos R. Restrepo. También, ¿quién le regaló de pronto su primer balón, sus primeros guantes? Porque tengo entendido también que viene casi prácticamente de herencia, porque su abuelo también fue un portero, su padre fue un fanático también de estas cuestiones de la pelota y de la redonda. Sí, es una familia que siempre le ha gustado el fútbol, desde mis abuelos con los tíos. Mi padre también lo practicó a nivel de hobby, pero nunca llegó a ser profesional. El único que llegó a ser profesional fue un tío que se llama Mincho Cardona, que jugó en el Once Caldas, y o sea que es el único como de la familia. Y desde muy niño mi padre siempre me empezó a regalar los balones, los guantes que siempre le pedía, no sé por qué, pero siempre me inclinaba por ser arquero, y hoy vemos el fruto de todos estos sueños de niño. Exactamente, porque el sueño de niño normalmente es pedirle un balón para, digamos, sí, imitar a sus ídolos, en este caso los delanteros, porque incluso entonces un familiar suyo es Benjamín el Mincho Cardona, un portero interesante que tuvo el Pereira y que también tuvo el Once Caldas, ¿no? Entonces esa herencia fue no fruto de Benjamín el Mincho Cardona, sino también de otros lares, por ejemplo el abuelo, ¿no? Sí, desde muy niño nunca me gustó estar fuera del arco, siempre acá en los torneos del barrio, en el colegio, siempre me iba para la portería, y a medida que fui creciendo se fue aumentando esa pasión, esos deseos por seguir prosperando en este campo, y hoy vemos el fruto de todo eso. Exactamente, y empieza usted en el Calasanz Medellín prácticamente a gestar sus grandes epopeyas en las cuestiones de la ronda desde la portería. Su primer profesor, Jesús Ramírez, ¿qué recuerda de pronto de ese interescolar interesante que tuvo un equipo en 1989 que queda campeón invicto y con grandes, interesantes y grandes jugadores y grandes hazañas para nuestro balompié aficionado antioqueño? Sí, fue una época muy linda en el colegio, donde con Chucho Ramírez tuvimos la oportunidad de conformar un gran equipo de varios compañeros que jugaban muy bien al fútbol. Tuvimos una época de 3-4 años que quedamos campeones consecutivamente en la liga. De ahí quedamos campeones en la Ponifútbol en el año 91. Y fue una época linda donde compartíamos con compañeros del colegio en todas estas etapas del fútbol. Exactamente, muchachito Coronado, un defensa central muy bueno, muchacho Herrera, un elenco interesante. Había unos jugadores que tenían unas condiciones importantes, estaban los que mencionaste, estaba un delantero Pablito también que era un jugador muy habilidoso, Mauricio Hoyos, que era otro delantero importante que era un goleador nato. Pero a medida que fuimos creciendo, de pronto ellos
se inculcaron por otro lado, no tuvieron la disciplina necesaria que se debe tener para seguir en esto del fútbol y el único que logró poder llegar a jugar profesional fui yo. Y el ponifútbol también campeones con el elenco de Coldeportes o Indeportes Antioquia en 1992, ¿no? Sí, una etapa bonita, única que se puede vivir, experiencia maravillosa donde para nosotros era un torneo nuevo, nos invitaron a lo último por unas circunstancias que se tenían, o sea que de ahí fuimos a realizar el torneo y logramos ser campeones. Como Muchacho Martínez, yo recuerdo un elenco también muy bueno, muy interesante. Después evolucionando en su etapa futbolística llega a Real Tex Link de Fernando Jiménez y de don Guillermo López Valencia, porque estoy confundiendo estos dos nombres porque son hermanos, el popular Guillermo León López Valencia y el don Augusto López Valencia, presidente de Bavaria. Sí, ahí que los que estábamos en el equipo del colegio, la mayoría, por no decir todos, fuimos a integrar estos equipos de Real Tex en las diversas categorías, donde también obtuvimos varios campeonatos y ahí estuvimos en las selecciones Antioquia, una gran base de este equipo. Exactamente, hablemos de la selección de Antioquia, precisamente un proceso interesante también que catapultó interesantes jugadores e interesantes promesas para nuestro balompié profesional. Sí, por decir en la selección que yo estuve en una preselección prejuvenil que era con el bogotano que era el técnico, ahí no tuve la oportunidad de quedar. Después en las juveniles con Chucho Ramírez la logré integrar y había jugadores muy interesantes que ahora son profesionales como está León Darío, el Choto Cortés, está Choro, Orozco, Juan Carlos Quintero el del Junior, Mauricio Giraldo de Huila, Carlos Sandoval que ahora está creo que en Río Negro, Marcelino Rentería, Elkin Murillo, o sea que fue una camada importante que sacó el fútbol antioqueño para todo el fútbol colombiano. Y de esa camada interesante que usted estaba mencionando, el señor Fernando Jiménez y el señor Guillermo León López Valencia los lleva al Quindío en 1996. Juan Guillermo Villa, el popular Tagui, que en paz descanse, Elkin Murillo, un delantero interesante que tiene la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Interesantes jugadores también que se llevaron de antioqueños para el cuadro cafetero. Sí, antes de la camada de que nosotros fuéramos a Armenia, ya habían llegado jugadores como Ganiza Ortiz del Santa Fe, un lateral izquierdo, Alex Mario Vélez, que jugó mucho tiempo en el Quindío, Juan Guillermo Villa. Y ahí en el año 96 partimos con la ilusión de poder ser profesionales. Partió Elkin Murillo, Marcelino Rentería, Willington Ortiz, Juan Carlos Quintero y Andrés Aldarriaga. Y esa ilusión que usted me está mencionando, Andrés, se cumple casi que como un sueño del pibe hecho realidad el 19 de agosto de 1998 cuando debuta en un partido con Independiente Medellín. Pierden de local, pero usted fue una de las grandes figuras según los recortes de prensa que reposan en los archivos interesantes que usted tiene, Andrés. Sí, uno se fue con la ilusión, yo dejé la universidad en esa época, afortunadamente conté con todo el apoyo de mi familia que me apoyó en todo momento de tomar esta decisión que se veía venir y en ningún momento me dieron la espalda, simplemente me dieron el apoyo y la oportunidad necesaria para ir a buscar ese sueño que yo tanto anhelaba. Y un sueño interesante también, Andrés, porque de todas maneras fue un apoyo incondicional de su padre desde pequeño, está inculcándole también los valores de la pelota, la redonda, pero también lo que hay alrededor de esa pelota y de esa redonda también. John Mario Ramírez le hace su primer gol cuando lo derrota Independiente Medellín, 1-0. Ese no fue el primero, yo debuté antes, como 1 o 2 meses antes en Cali, pero no de inicialista, sino que fue en circunstancias de un partido que expulsaron al arquero, ya nos habían expulsado 3 jugadores más, o sea que estábamos como con 8 o 9 hombres y entré a un tiro libre y el primer balón que cogió Mayer Candelo fue gol, o sea que pues ahora nos reímos de esa experiencia, pero
pero cuando la estuve viviendo fue algo muy duro porque pensé que ahí se me acababa el sueño que tanto estaba buscando. Bueno, pero se volvió también, se fue configurando y llegando hasta también incluso a Selecciones Colombia. El periplo por las Selecciones Colombia, ¿cómo fue ese, Andrés? A ver, estuve en una sub-23 del preolímpico para Londrina. Desafortunadamente llego con una lesión y no estoy en el nivel necesario para poder integrarla. Después tuve la oportunidad de estar con la selección mayor por una invitación que me hacen el profesor Maturana. Por casualidades de la vida, después de haber entrenado unas 2-3 semanas, Mondragón se lesiona un día antes para el partido contra Chile. Y la ilusión de uno era quedarse, pero uno estaba muy remota porque habían arqueros también de mucha experiencia en ese momento y el profesor Maturana me brindó la oportunidad de poder integrar una selección mayores en una eliminatoria. Importante ese aporte también suyo también, Andrés, porque fue Tomás ganando identidad con unos grandes interesantes en su puesto, Oscar Córdoba, Farid Mondragón, René Higuita y usted. Sí, fue una experiencia bonita compartir con estos grandes futbolistas, esas grandes personas, tenerlos y compartir con ellos experiencias, entrenamientos, aprenderles, o sea que son muchas horas de experiencia y de conocimientos que uno puede recoger con estas genialidades del arco. Bueno, vamos a hacer una especie de salto, pero hacia atrás otra vez, Andrés, pero para retomar lo que fue su estudio. Calasanz, la primaria, hablamos del interescolar, pero también en el aspecto formativo de su persona también fue importante, también en la parte primaria. ¿Qué profesores en su primaria le ayudaron en ese Calasanz? A ver qué pronto recuerda, Andrés, que le hayan colaborado y contribuido no solamente en la parte deportiva, sino como persona. No, muchos, me parece que le debo mucho a mis padres que me hayan dado la oportunidad de estudiar en ese gran colegio, un colegio de mucha disciplina, de mucho nivel académico, donde era importantísimo a la hora de salir de 11 grados. O sea que profesores hubo muchos, pero de pronto ahora se me viene a la mente uno llamado Pacho, que era el profesor de inglés, que veía las cualidades que yo tenía en esos momentos de dedicarme al fútbol y siempre, primero tenía que rendir en el colegio para después poder rendir en el entrenamiento, porque si no, no podía, era una condición que tenía aquí en la casa, que siempre y cuando rindiera en el colegio normalmente podía ir a entrenar. Exactamente, un colegio de gran tradición también, pronto el profesor Julio Uribe también, el de matemáticas. Ah, sí, claro. El rector en ese instante era Julio, un profesor extraordinario donde le aprendí mucho, era, fuera de ser muy buena persona, era muy buen pedagogo, o sea que en sí el colegio estaba rodeado de muy buenos profesores. Exactamente, y también de una camada interesante de deportistas a nivel del fútbol profesional. Ricardo Euse, Andrés Escobar, Santiago Escobar, técnico de Atlético Nacional, gente importantísima que jalonó esos procesos importantes también en el Calasanz Medellín. Sí, hubo muchas personas que transcurrieron también por esa experiencia y yo fui otro de esos, uno de los privilegiados de poder estudiar en ese gran colegio. Bueno, Andrés, vamos a hacer una especie de corte para irnos precisamente a este corte institucional, promocional y comercial, y ya volvemos con el perfil de vida de Andrés David Saldarriaga Cardona en nuestras historias a la redonda. Nuestro compromiso, prestar servicios con máximos niveles de calidad y con todos los beneficios y ventajas para nuestros clientes. Nuestra convicción, dar vía libre al progreso, generar bienestar, brindar la posibilidad de una mejor calidad de vida, tejer el futuro de nuestras regiones, prestar más y mejores servicios en beneficio de todos. Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, el ser humano, nuestra mejor idea. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio.
Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, Casa de Banquetes. En el terreno de juego de la vida, juguemos el partido de la convivencia. Una campaña de historias a la redonda. Mención de honor, Premio Shofar. Es tiempo de paz. Retomamos el perfil de vida de Andrés David Saldarriaga Cardona en nuestras historias a la redonda. Andrés, ya hemos hablado su ingreso en las divisiones inferiores de Altex, de Calasanz, hemos hablado también el ingreso al Atlético Quindío. Ahora su etapa. Llega a Atlético Nacional. ¿Cómo llega? ¿En qué circunstancias se da para ese paso al cuadro verde de Antioquia? Yo llego en el 2003, primer semestre, con la ilusión de todo jugador que llega a un equipo grande como Nacional, que es triunfar. Tengo la oportunidad de jugar los primeros 6 meses con el profesor Alexis García, que fue el que me brindó la confianza y la oportunidad de venir a esta gran institución, pero después no tengo mucha continuidad, y ahora este año, en el 2005, encontré una regularidad importante donde me logré consolidar. Exactamente, y se erige como uno de los íconos y figuras del cuadro verde de Antioquia. Sí, afortunadamente se respondió bien a las expectativas, a todo lo creado en el entorno, debido al trabajo y a la disciplina que se mostró mientras esperaba la oportunidad. ¿Esos sueños que tenían en Calasanz de pronto se ven reflejados en el cuadro verde de Antioquia, Andrés? Sí, el sueño de uno de niño siempre era poder jugar profesional, más acá en Nacional. Se me cumplió después de varios años de estar en Armenia, y bueno, muy contento por estar acá en Nacional y muy agradecido de la vida. Muy agradecido de la vida también con otra persona que le cambia prácticamente la vida, Natalia Molina y su niña, Isabela. Háblanos de eso, Andrés, ¿cómo conoció a Natalia y cómo fue ese encuentro con Isabela? Natalia nos conocimos por donde vivimos, en Carlos R. Restrepo, desde hace muchos años, y ya después nos dimos la oportunidad de empezar una relación y nació Isabela, que es lo más lindo que me ha pasado en la vida. ¿Valores que le encuentra a Natalia? Una gran mujer, una mujer muy responsable, muy centrada en lo que quiere, y una gran mamá. Una estudiante de psicología, ¿no? Sí, está estudiando psicología en la Luis Amigo. Bueno, ¿y Isabela por qué? ¿Cómo así el nombre? En esencia el nombre. No, siempre me había gustado Isabela y nos pusimos de acuerdo, y a esa gran persona que ahora se encuentra entre nosotros, que es Isabela, es muy importante para compartir de ahora en adelante. Bueno, gracias Andrés. Vámonos precisamente a los testimonios de vida de la gente que conoce a Andrés David Saldarriaga Cardona en nuestras historias a la redonda. Bueno, Andrés es una persona que desde pequeño ha mostrado su humildad. Es una persona a veces exageradamente serio. Desde que inició en el Colegio Calasanz, pues siempre fue, como lo determiné yo, más bien casa sola, compartía poco con los compañeros. Ya creciendo, ya se fue como uniendo más a un grupito o a determinados grupos, y ya fue despegando un poco. Tal vez hoy es el mismo reflejo, porque es una persona que no le gusta hablar sino lo preciso, no le gusta comprometerse mucho con determinados temas, sino limitarse nomás a lo que le preguntan. ¿Qué les digo? Que es una persona de muy buenos sentimientos, es muy caritativa, muy buen hermano, es muy dormilón, aprovecha todo momento que tiene para dormir. Muy buen papá en su nueva etapa que está presentando ahora, que tiene una bebé de 9 meses. Es muy buen papá. Mi nombre es Alejandro, soy el hermano de Andrés. Como hermano, yo creo que como todos los hermanos iniciamos no siendo tan buenos amigos, pero con el pasar del tiempo y de la distancia, cuando él estuvo fuera de nosotros, se formó una bonita amistad que ahora se viene ratificando pues cada vez más, y me siento pues muy orgulloso de lo que ha hecho pues para con nosotros, para con él, para con su carrera futbolística, y porque en medio de todo fue algo que yo quise hacer
y si lo está cumpliendo él, es como si lo estuviera cumpliendo yo también. Entonces, pues él es una persona muy responsable, muy dedicada, que es algo que yo no tuve. Y como hermano es el mejor. Mi nombre es Natalia Molina, soy la novia de Andrés, la mamá de la niña. Andrés es una persona muy especial, es una persona que se preocupa mucho por todos en la casa. A veces se vuelve cansoncito, pero hay que entenderlo, es muy responsable, es muy dedicado, es una persona que se propone y logra lo que quiere y es un gran padre, se ha desempeñado muy bien y es una gran persona. Él no hace goles, está allí para impedir que se hagan. El gol, fiesta del fútbol. El goleador hace alegrías y el guardameta, el aguafiestas, las deshace. Retomamos el perfil de vida de Andrés David Saldarriaga Cardona en nuestras historias a la redonda. Ha terminado un partido interesante y hemos terminado también, vamos a terminar esta nota muy humana con usted, Andrés, y agradeciéndole mucho por pasar en nuestras historias a la redonda. Ya hemos hablado de sus inicios en el Calasanz, Realtés, Quindío, las selecciones Antioquia, las selecciones Colombia y Atlético Nacional. Ahora, Andrés, pregunta como el millón, ¿qué es para usted el fútbol? Oh, es mi pasión, es con lo que yo me levanto todos los días, con aliento de hacer las cosas, de trabajar, de esforzarme, y lo más gratificante es ver este marco acá en este estadio, agradecerle a toda esa gente. ¿Y qué es para usted ser hincha de Nacional por esto de los sureños y esta fiesta que vive? Un privilegio, la mejor hinchada del país y una de las mejores de Sudamérica, o sea que para mí es un orgullo estar en estos momentos jugando para Nacional. Y don David, su padre, don Darío. No, toda mi familia ha jugado un papel importante, siempre me han apoyado y ese triunfo también, esos agradecimientos es para ellos. El agradecimiento también va extensivo de pronto a Jesús Ramírez, su primer técnico en el fútbol. Sí, fue el primero que tuve. Como él a Leo, a muchos técnicos también, o sea que un proceso que se empezó, que hoy se culmina con un lindo partido. Exactamente, y para terminar usted y agradeciéndole mucho por pasar en nuestras historias de la ronda, Andrés, un testimonio, un consejo o una sugerencia que le quiera decir a los que empiezan con estas cuestiones de la redonda, soñar con la redonda. A que sigan con la ilusión y que nunca desfallezcan, que aunque el camino es largo y duro, siempre hay que perseverar. Gracias, Andrés, por pasar en nuestras historias de la redonda. Bueno, hasta luego. Si él puede construir con el fútbol un país mejor, ¿por qué nosotros no? Era Andrés David Saldarriaga Cardona en nuestras historias a la redonda. Lleva a la espalda el número 1, primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él no. La multitud no perdona al arquero. Salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota. Fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición. Eduardo Galeano.